Hola, ¿qué tal amigos de la ciencia de lo pedagógico? Nuevamente, un capítulo más sobre cómo percibimos nuestros sistemas educacionales. Hoy día tiene el turno Argentina. Vamos a estar con una gran amiga de la ciencia de lo pedagógico. Así que, vamos con la intro. La ciencia de lo pedagógico. Con Gabriel Erices. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas de la ciencia de lo pedagógico. Como lo dije en la introducción, hoy día vamos a tratar el sistema escolar de Argentina, un país vecino y hermano de Chile. Así que vamos al tiro con la persona que nos va a dialogar en el tema del sistema escolar argentino. Y es una amiga que también es una líder GEC, de un nuevo GEC que es Mendoza. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Qué bien, también estamos aquí en la ciencia de lo pedagógico dándole a la vida. Oye, Lourdes, cuéntale a los amigos de la ciencia de lo pedagógico, ¿qué realizas, qué haces desde el punto de vista de la educación? Mira, desde hace más de 20 años trabajo como profesora de historia en distintos colegios públicos y privados, también en la universidad. Y bueno, desde los últimos 10 años me dedico a la gestión educativa en un colegio bilingüe de Mendoza, privado, no subvencionado. Así que con características particulares, pero dentro del sistema oficial de la Dirección de Educación Privada acá de Mendoza. Perfecto. Oye, Lourdes, y desde ese punto de vista tú has transitado por varios lugares del sistema educativo argentino, ¿cierto? Exactamente, sí. Y además participo en algunas mesas de enlace de lo que es acá el Consejo Empresario de Mendoza, colaborando en mesas de enlace con algunas escuelas públicas también de Mendoza, en vínculo con otra provincia, con Córdoba. Oye, ¿y cómo es la estructura del sistema macro del sistema escolar argentino? Mira, la estructura básicamente, nosotros tenemos una ley nacional de educación que se sancionó en el 2006 y el marco de esa ley, por supuesto, es que la educación sea gratuita, obligatoria, igualitaria, que lo establece también además la Constitución Nacional. Y la estructura es, tenemos un nivel inicial, que no sé en otros lugares, el nivel inicial son las salitas de 3, 4 y 5, ¿sí? Perfecto. Obligatorias hasta el momento las salas de 4 y de 5, después tenemos la educación primaria, que acá en la Argentina abarca de primero a séptimo grado, la educación secundaria, ¿sí? Que es la etapa previa a la universidad, y después ya educación superior y universitaria. Esa es la estructura macro. Perfecto. Y dentro de esa estructura hay distintas modalidades, que son las que de alguna manera se definen en el sector, en la educación secundaria, ¿sí? Hay trayectos técnicos profesionales, educación artística, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, intercultural bilingüe, donde se hace hincapié en los pueblos originarios, obviamente que domiciliaria y hospitalaria y de contextos de encierros, ¿sí? Lo que se busca en la ley es abarcar absolutamente todos los espacios y que realmente todos tengan acceso a la educación. Oye, y ¿qué tipos de, aparte, bueno, esa es la estructura más política, pero desde el punto de vista, desde los sistemas, por ejemplo, ¿tienen particular pagado o gratuito todo? ¿Cómo se hace así? ¿Hay alguno que sea mixto? Sí, hay sistema mixto. Hay educación estatal, puramente estatal, ¿sí? Colegios donde no hay cuota, no se paga. Hay colegios, generalmente los confesionales, la mayoría son confesionales, que tienen un sistema mixto, en donde tienen aportes estatal de distinta índole, que pueden ir entre el 20 y el 100%, ese aporte estatal, ¿sí? Y otros, como por ejemplo el Rainbow, que es en el que yo estoy, que tiene 0 subvención estatal. O sea que hay 3, de alguna manera, sistemas distintos dentro de la educación. ¿Y cómo conviven esos sistemas? ¿En algún momento conversan o cada uno por su reel? Mira, todo está enmarcado, lo macro, dentro de la normativa del Consejo Federal de Educación y de cada provincia, a la vez somos un estado federal, entonces cada provincia a la vez tiene sus
ministerios o direcciones de educación. Por ahí, desde lo personal, diría que el gran problema es ese, que todos estamos legislados iguales. Entonces, los desfasajes que se van generando también por ahí son muy grandes porque las realidades son muy distintas. Entonces, cuesta mucho acompañar con una normativa macro las distintas realidades. Ya. Oye, y ya entrando en el área chica, lo que es la sala de clases, sí. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué tipo de metodología utilizan normalmente en la escuela? ¿Hay alguna dictaminada por el ministerio o cada escuela, según su proyecto, realiza su currículum o su...? No, claro, hay una estructura macro que son los contenidos básicos comunes, que son comunes, como dice la palabra, a todo el sistema educativo, ¿sí? Y después, según la dimensión, ya sea departamental, o provincial o departamental, hay lo que se llaman espacios de definición institucional, donde de alguna manera va la nota característica de cada escuela unida al proyecto educativo institucional de cada escuela. ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, de pronto hay una currícula base que, por ejemplo, en el caso del secundario son 38 horas cátedra que todas las escuelas tienen, pero a la vez puede haber una diferencia de carga horaria por estos espacios de definición institucional. ¿sí? Pero si pueden tener más horas. Pueden tener más horas. Nosotros, por ejemplo, en el colegio tenemos más horas, tenemos 43. Y en los que tienen trayectos técnicos profesionales, que son escuelas técnicas, duplican muchas veces la carga horaria. ¿Y desde qué hora entran los niños a clase? El promedio en las escuelas de Mendoza en el turno mañana es a las 8 de la mañana, ¿sí? Y terminan los de escolaridad simple alrededor de las 2:30. Son 4 horas y media más o menos. Igual temprano, no es tanto. Exacto. ¿Y los más grandes, qué es lo más que están? No, en secundarias igual puede haber, o sea, depende si vas al turno mañana, al turno tarde o al turno noche, y los colegios, los técnicos, sobre todo los técnicos profesionales y los colegios bilingües tienen horario extendido, generalmente hasta alrededor de las 5 de la tarde. Oye, ¿cómo completan el currículum? Porque son 42 horas, ¿cierto? El plan de estudio. Sí. ¿Cómo lo concretan con el día sábado? ¿También lo incluyen o algún día salen más tarde? Hay días que se sale más tarde, exacto. Ya. Sí, que va dependiendo de los años, los niveles, la carga horaria y se sale más tarde. Sí, porque estoy pensando acá en Chile, nosotros tenemos algo que se llama jornada escolar completa y nuestros niños entran a las 8 de la mañana y salen cerca de las 4:30, 5 de la tarde. Están casi todo el día en la escuela y desde primero básico hasta cuarto medio. Claro, acá solo los colegios bilingües, estos que te digo de las artísticas o las técnicas profesionales, son los que tienen horario extendido, que le decimos acá. Ya, perfecto. Con una currícula distinta, complementaria, por supuesto. Oye, vamos entrando más al terreno. ¿Cómo se atienden las necesidades educativas especiales con alguna planificación universal en el aula o para todos iguales? ¿Hay alguna ley que lo respalde? Claro, está la ley, totalmente. Hay una ley nacional para todos los casos de integración que llamamos nosotros, ¿sí? Y a la vez, en el marco de esa ley, de esa normativa nacional, que está además contemplada en la Constitución desde la reforma del 94, ¿sí? ¿Y a qué obliga eso? Obliga a tener cupo en las escuelas en primera instancia para los chicos con capacidades diferentes o que tienen ya sistema de integración directo con los CUT, a tener cupo y a la integración directa. Hay que buscar los medios para que estén integrados en el sistema educativo, ¿sí? Oye, y desde ese punto de vista, ¿pero hay especialistas que están en el aula con ellos? Bueno, por ejemplo, un psicopedagogo, educador diferencial. Ese es el gran desfasaje, por decirlo de alguna manera, entre lo que se legisla y lo que pasa en la realidad en las escuelas. Porque para tener a veces el cupo que tenés que tener de chicos con integración para que estén bien en realidad, para que realmente sea un espacio de aprendizaje, de disfrute y donde le puedas sumar en realidad. No siempre el Estado provee los recursos necesarios. Lo que pasa es que una cosa es lo que sucede en el Estado y otra cosa es lo que pasa en los colegios privados. Nosotros, por ejemplo, tenemos un marco de un gabinete muy grande para poder sostener también chicos con CUT o con PIRI, que llamamos nosotros, que son ajustes de aprendizaje en los procesos. Y sí, muchas veces hay docentes de integración o escuelas, a la mañana van suponete a una escuela y a la tarde van a otra para reforzar los aprendizajes. O sea, depende también de en qué ámbito te estás desarrollando, si en el público o en el privado, cómo puedes ir haciendo ese seguimiento.
Por lo tanto, hay una brecha enorme entre una situación y la otra. Sí. Complejo. Muy complejo y muy dispar, porque además las obras sociales estatales no siempre te dan los recursos para poder sostenerlo. ¿Qué son eso, las obras sociales estatales? Las obras sociales son las prepagas que deben tener ustedes de salud. Obras sociales de salud. ¿Cómo es? A ver, explícame. ¿Cómo? Claro, acá en la Argentina hay obras sociales que son instituciones gubernamentales y otras no gubernamentales, por supuesto, que dependen, que te descuentan un porcentaje del sueldo para tener salud garantizada, ¿sí? Esos sistemas de salud deberían garantizar también todos los procesos que hacen a la inclusión de los chicos con capacidades diferentes. Por lo tanto, podrían atenderse con un neurólogo, por ejemplo. Exacto, un neurólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogos, todo lo que sea necesario para cada chico en particular. Y esas obras sociales están tan saturadas que cuando necesitamos que intervengan en las escuelas, a veces la respuesta es tarde y nunca. Depende mucho también de la familia, cómo se mueve y cómo hace el pedido y cómo hace el seguimiento o cómo interviene en las escuelas. Muchas veces las escuelas son decisivas en las intervenciones. Sí. Oye, y aprovechándome del mismo tema, sí. Las familias, ¿cómo es la relación escuela-familia? Mira, también depende de los ámbitos, ¿no? En el ámbito estatal, por ahí en las zonas urbanos marginales, hay mayor cercanía porque los padres sienten la necesidad de estar informados por la misma realidad que a veces han vivido ellos, ¿sí? Entonces hay por ahí más cercanía. En otros ámbitos es como que se va planteando a demanda, te diría. Depende mucho de cada familia y cómo la escuela plantea la construcción con la familia, ¿sí? En esto, si me permitís, Gabriel, en esto la pandemia ha sumado muchísimo a favor, por lo menos en el contexto nuestro. Porque veíamos al padre y a la madre muy cerquita también, intentando sumar y ha fortalecido muchísimo los vínculos. Sí, porque se dieron cuenta también cómo los profes educábamos, yo creo. Totalmente. Se dieron cuenta cómo era de Tomaron conciencia de la realidad de lo que es la educación. Oye, y en ese sentido, Argentina, las escuelas tienen una estructura obligatoria de participación de los apoderados. No. ¿No? No. ¿Quiere decir que depende de cada escuela? Claro. En el ámbito estatal, la normativa sale del gobierno nacional, provincial y, si es necesario, departamental o municipal, y se comunica, digamos, de alguna manera a las familias, ¿sí? En algunos colegios privados subvencionados, hay dentro de las mesas de gestión, hay intervención de familias, ¿sí? Y en la última modificatoria que hubo en Mendoza, por lo menos, se pidió un consejo escolar en donde hubiera participación de familias para casos de extrema gravedad, de alguna manera, ¿sí? Donde de convivencia escolar. Exacto, tipo convivencia escolar. ¿Sí? Oye, y esto es algo que no he preguntado en ninguno de los otros sistemas escolares que he entrevistado. Porque acordándome de la organización de los apoderados, ¿y los estudiantes por normativa se tienen que organizar o da lo mismo, depende de cada escuela? Depende de cada escuela, sí, pero yo te diría que en el 95% de las escuelas hay centros de estudiantes en las instituciones, ¿sí? Con una normativa generada en cada escuela, por más que hay ideas macro, cada escuela, según la realidad, genera su propio, digamos, órgano de centro de estudiantes con su normativa. No, acá es interesante porque, y sabes que nunca lo había preguntado y ahora lo estaba pensando, acá en Chile hay una normativa desde la ley, que te obliga a tener ese centro de estudiantes. Si no los tienes, y te da fechas, y si no los tienes puede llegar a ser multado también por el Estado. Y en todas las escuelas, tanto para públicas como para las privadas, las semiprivadas, en todas es obligatorio. Y de hecho tienen una organización central y el ministerio a través de sus brazos se va reuniendo con ellos mensualmente. Por eso me llama la atención. Y acá los apoderados tienen algo que también es obligatorio por ley, se llama Centro de Padres y Apoderados, y también es obligatorio, tienes que tenerlo, y ellos participan del consejo escolar, que también es por normativa obligatorio. Pero
Sí, es una práctica por lo menos que tenemos de los años 80, 90, acá en Chile. Es sano. Sí. No, yo creo que es bueno, se democratiza la educación en cierta medida. Sí. Oye, y en el currículum, ¿cómo estamos en el currículum? Las competencias digitales de los profesores, el desarrollo profesional, las metodologías, ¿cómo estamos ahí? Creo que como en muchos lugares ha habido un antes y un después de la pandemia, ¿sí? Ya, sí. Por ahí algunas escuelas, sobre todo de Buenos Aires o de Capital Federal, yo creo que tenían un proceso mucho más complejo. Instaurado de lo que hace a la tecnología educativa. Yo te pongo el ejemplo concreto del Rainbow. En los 2 años que llevamos de pandemia, construimos lo que no tuvimos nunca antes, porque no se había visto como una necesidad directa. ¿Sí? Podíamos tener un sistema que se llamaba, el que teníamos antes, Blended, que hoy es Classroom, ¿sí? En donde de alguna manera intentamos durante años, no digitalizar, pero sí acercar cierta tecnología, pero como no era una necesidad directa o nunca se planteó como una necesidad directa, estaba muy en segundo plano. Sí. Pero también ha hecho que en estos 2 años la brecha digital sea cada vez más grande. Y en ese sentido, sí, mira, y quiero adentrarme a la pandemia, porque yo creo que la pandemia a todos nuestros países destacó algo muy negativo. Contradictoria la palabra, pero que las brechas digitales eran enormes y además la infraestructura no estaba preparada de nuestros países. Totalmente. Nuestros estudiantes no tenían la mejor internet ni en sus casas ni en sus celulares, y además porque en algunos casos es pagada y eso sale muy caro. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia en eso? Mira, acá, a ver, depende también de dónde está emplazada la escuela. Lo que es real es que, por ejemplo, no habían puntos de Wi-Fi en casi ningún lugar de la provincia. Yo te hablo de Mendoza, ¿sí? Entonces, la desprotección que había al no haber conectividad era muy grande. Te diría que llegó un punto en que cada directivo hacía lo que podía, o sea, así de triste, entonces, bueno, hay escuelas que se pudieron adaptar más rápido también por una inversión de recursos económicos muy grande que se decide hacer, sobre todo en los colegios privados, que es donde está la posibilidad, porque a nivel de Estado no existe la posibilidad. Y por ahí lo que acercó el Estado son muchas ideas, pero falta de la tecnología para la aplicación práctica, ¿sí? E intentó también, por ejemplo, acá en el caso de Mendoza, tenemos una página que se llama el Portal Educativo. Subían al portal educativo actividades que debían cumplir los chicos los distintos niveles, ¿sí? Con actividades ya como preconcebidas, no sé cómo decirlo, pero que terminó siendo en vano, porque si no había una computadora, si no había un celular, si no había algo de por medio, muchas veces, bueno, nosotros estuvimos mucho tiempo encerrados, fuimos uno de los países que estuvimos más tiempo guardados durante la pandemia. Yo he acompañado a docentes de colegios estatales para ayudar en el auto con fotocopias a una plaza para que por ahí pasaran los chicos a buscarlo, esa es la realidad. Chuta. Entonces es muy grande el desfasaje que se ha generado y no todas las escuelas han podido invertir como se necesitaba invertir. Por lo tanto, la brecha de habilidades, contenido es enorme. Es gigante. Oye, ¿cómo lo hicieron? No sé si conoces experiencia con los niños que comenzaban a aprender a leer. ¿En qué curso comienzan a leer allá? Acá en salita de 5 de nivel inicial y primer grado es el fuerte. ¿Fueron logrando algo de eso? ¿Fue muy complejo? Fue difícil porque hubo que meterlo dentro del sistema tecnológico que no estaba. Pero bueno, más allá de la tecnología, los perfiles que había que buscar para los docentes de primer grado, sobre todo, había que buscarlos con lupa porque el perfil y lo emocional te hace la diferencia para que un niñito de 6 años aprenda a leer y a escribir. Así que fue un trabajo de hormigas, por decirlo de alguna manera, para poder generarlo. Y no todos lo lograron, generalmente nosotros, bueno, no sé, como ustedes, en julio tenemos el receso y los que no llegan a julio, vos sabés que empiezan después de las vacaciones, después del receso invernal, con decir, bueno, ahora lo logra, y el ahora lo logra, por ahí se extendía a agosto, a septiembre y no lo lograban. Entonces, bueno, hubo que reforzar también con horas de coach, que le decimos nosotros, para acompañar a esos chicos especialmente. Sí, pero porque la escuela lo permitió. Sí. Acá el colegio, el Estado hizo una priorización curricular.
Entonces todo el currículum, acá tenemos un currículum extensísimo, yo creo que es demasiado, pero ¿qué es lo que hizo el ministerio? Una priorización curricular. Y esa priorización curricular dura 3 años, el año pasado, este año y el próximo. Entonces tiene escalafones para poder resolver ese tema, que no lo va a resolver completamente, obvio. No. Acá se establecieron también aprendizajes prioritarios, ¿sí? Que eran como núcleos de saberes así centrales, relevantes, significativos, y que del 2020 se trasladaron al 2021 y que se deberían haber cerrado al 30 de noviembre de este año para lograr la promoción. Oye, sí. Sigue, por favor, disculpa. No, eso. Y habían trayectorias debilitadas de revinculación también, con espacios específicos para acompañar algunos procesos de los chicos. Oye, sí, en esos mismos procesos, porque se da el tema cognitivo, pero lo emocional, ¿tuvieron que acompañar psicológicamente? ¿Tenían algún equipo que pudiera ayudar emocionalmente a los niños, niñas? No solo a los niños, sino a las familias, porque las familias iban explotando en forma serial, te diría. Entonces, sí, convocamos varias reuniones de padres, talleres también donde a los padres le dabas herramientas para que pudieran acompañar a los chicos. Mucho taller de ciberbullying, sobre todo para sexto, séptimo grado acá de primaria y primero de secundario, porque se han dado muchos casos que por suerte se han podido detectar mucho, por lo menos nosotros desde la escuela, e intervenir, porque no era menor el tema. Así que sí, ese acompañamiento se logró hacer de ese lugar. Y ¿sabes qué? Te pongo casos particulares. Por ejemplo, nosotros en la escuela tenemos yoga y mindfulness y no dejamos de dar yoga y mindfulness, porque eran espacios de encuentro y de reflexión. Es que eso es genial, le gusta. A mis hijos también en la escuela donde estudian tienen eso. Es algo súper interesante, porque además también te hace dar a conocer cuáles son tus emociones, no ocultarlas. Totalmente. Y eso es fabuloso para el ser humano. Algo que nos falta a las escuelas incluir en nuestro currículum. Yo creo que debería ser obligatorio. Debería ser obligatorio, totalmente. Oye, mira, estoy pensando, bueno, desde la mirada, desde acá, ojalá que la pandemia ya se esté yendo en retirada. Ojalá, todo eso esperamos, que se adecue el virus, que busque huéspedes para no eliminarlo. Pero teniendo esa mirada retrospectiva post-pandemia o posible post-pandemia, ¿qué crees que ha aprendido el sistema escolar argentino? Que no se puede proyectar a corto plazo. Yo creo que es una de las grandes debilidades que tenemos. No sé si en todos los países es igual, pero el sistema educativo está unido a la dimensión política de una manera tan estrecha que llega a ser contaminante, te diría. Y que hay que aprender a proyectar en la larga duración y no por periodos cortos, porque ante una situación así te destruye la corta duración y te quedas en la nada misma. Yo creo que eso tiene que ser un gran aprendizaje. Y por otro lado, que estamos pensando mal, o sea, estamos pensando desde la política y no desde lo educativo. Entonces, si realmente se diera lugar a los especialistas en educación, se construiría realidades mucho más productivas para todos, y en donde lo emocional no se puede dejar de lado. O sea, soy una convencida de eso. Lo emocional te cambia el mundo, realmente. Absolutamente. ¿Cómo se llama? Tenemos que reconocer que no somos solamente cabeza, cerebro, razón. Somos también corazón, emociones. Somos seres humanos. Yo creo que nos hace falta entender aquello. Yo siempre he pensado lo siguiente, que lamentablemente en Occidente lo que sucede es que separamos todo. Es más, separamos tanto las cosas que lo que está en la vida real lo dividimos dentro de la escuela. La matemática dividida del lenguaje, dividida de la ciencia, dividida del arte. Sin embargo, eso en la realidad está todo unido, está entrelazado. Y eso es clave para el éxito, yo creo, de mejoramiento en la escuela. Sí, y construir a partir de ABP, que hay mucho de teoría y poco de práctica muchas veces. Sí, es que entonces, los niños aprenden practicando, haciendo de una realidad. Y además se transforma en algo, yo digo, para mí la educación no debe ser entretenida, debe ser desafiante, debe ser investigativa, debe ser emocionante. Porque el entretenimiento... la curiosidad. La curiosidad es lo que te lleva a la pasión, además. Sí. Y si no hay pasión, la verdad que en el fondo hay contenido vacío, que te olvidas a las 2 horas. Sí, pues sí, es como... Aprendan esto, listo, chao, un dictado, chao, y en eso era la educación. Yo creo que no es eso, también estoy muy de acuerdo contigo. Oye, Lourdes, ¿y en el proceso de... ¿Argentina tiene algún proceso de desarrollo profesional docente para los profesoras y profesores?
o los profesores se tienen que capacitar por sí solos, buscando ellos sus recursos? Hay procesos y hay trayectorias que ofrece el Estado desde los ministerios provinciales o las direcciones de educación de cada provincia. Hay procesos, ¿sí? Perfecto. Muchas veces lo que pasa es que los procesos es como que son contenidos por ahí, yo te diría que ochentosos. Entonces quedan muy desfasados. Ya. ¿Sí? Entonces hace falta una movida desde ese lugar importante. Muchos de los profesores se capacitan más afuera que dentro de lo que el mismo sistema les puede ofrecer. Ya, perfecto. Eso es una realidad, pero existir existe. Complejo. Oye, sí. Lourdes, cuéntanos. Dime. Yo te quiero invitar a que a nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico les des un consejo, un ánimo sobre la pedagogía, que es lo que te apasiona, yo creo, a ti, ¿cierto? Sí, tienes totalmente. 4 hasta 5 minutos para explayarte y hablarle a nuestros amigos de la ciencia de lo pedagógico de qué es lo que es la pedagogía para ti y la esperanza que tiene eso. Todo tuyo el micrófono. Mira, básicamente, más allá de la pedagogía en sí misma, es la educación, lo que tiene que ser la educación para todos los que nos apasiona la educación como profesión, no como salida laboral, que es una diferencia muy grande, ¿sí? Yo no estudié profesora de historia para tener horas nada más y poder cubrir mis necesidades, sino realmente para transmitir desde lo que se vivencia a los chicos más allá de la historia. Soy una convencida de que hay que proyectar en la larga duración, ya te lo dije recién, lo pedagógico tiene que estar proyectado no de una manera cortoplacista, tienen que haber indicadores de logro muy bien marcados y estipulados, porque si no es muy difícil avanzar, porque viste como que la educación arrancás, pero nunca te detenés a evaluar, es muy difícil, y reaccionás cuando hay situaciones críticas o cuando te piden un número, por lo menos así se da en la Argentina, ¿sí? Entonces, de ese lugar yo creo que hay que construir una pedagogía en donde lo emocional sea lo que realmente acerque a los chicos, a los adolescentes, a la educación para que le encuentren el valor agregado. Porque si no, lamentablemente, sobre todo en el secundario, que es el ámbito en que yo vengo, es un transitar porque hay que hacerlo. Pero donde la vivencia es tan, esto que decíamos de los ABP, es tan poco que no se transmite, que no generas nada en realidad. Porque para conocimiento cada vez más tenemos más tecnología y lo leo y ya está. Pero yo creo que desde la acción de lo práctico y nosotros, yo te digo desde nuestra experiencia personal en la escuela, que al principio nos generó a todos, hasta a mí personalmente, mucha reacción, dar los espacios de reflexión con yoga, con mindfulness, con las acciones solidarias, que vos ves lo pedagógico desde otro lugar. Sí, es como se desarrollan otras habilidades los chicos. O sea, lo que no ves en el aula lo ves afuera, desde la acción solidaria. Yo creo que esa es la construcción pedagógica que hay que fortalecer, por lo menos acá en la Argentina. Siguen siendo aprendizajes prioritarios de A, B, C y no sé, y es ABC, pero no terminamos de darle la vuelta como realmente lo necesitamos. Por lo menos esa es la realidad. Y sí estoy convencida, el mensaje de alguna manera alentador, porque creo que los desafíos hay que asumirlos. ¿Qué es eso? Hay que asumir los desafíos desde lo pedagógico y asumirlos con equipos de trabajo horizontal. Porque si no, también la soledad cuando uno gestiona está buena en un punto para pensar y reflexionar, pero siempre digo, lo pedagógico hay que subirse al helicóptero. Hay que subirse al helicóptero, mirar lo macro desde arriba y volver y bajar. Y ahí construir desde el horizontal. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos desde el ámbito pedagógico. Genial, genial. Dos cosas súper importantes, rescato sobre todo de lo que acabas de hablar. Lo primero, la vocación. Yo creo que ese concepto incluso se ha perdido mucho en la pedagogía y en la escuela. Hoy día lo conversaba, de hecho, con una amiga psicóloga y hablábamos de la falta de ese profesor, recordar ese profesor antiguo que de repente podía tener muchas equivocaciones también, pero uno sentía esa vocación de profesor. Como que no era como, estudié una carrera, voy a ser profesora de una carrera común y corriente como otra carrera. No, yo creo que la pedagogía no es
solo una carrera, no es solo una profesión, que hay que profesionalizarla, sí, Además, pero creo que es también vocación, porque movilizamos la estructura social. Y lo otro, muy importante, es también el poder formarse como profesor y profesora, y también en otras áreas, buscar otros elementos, por ejemplo, el aprendizaje basado en lo social, que también es una metodología muy parecida a la ABP, pero busca el tema social para desarrollar las habilidades dentro del currículum. Yo creo que también tenemos que explorar, y no se trata de dejar abandonado lo estructural, lo estadístico, la evaluación estandarizada. Yo creo que todo debe ir combinado, porque la vida es así, la vida es un sinfín de trazabilidades que en algún momento se cruzan en la vida. Sí. Entonces, hay que aprender a construir con distintas miradas. Sí. Esa es la construcción pedagógica que tenemos que lograr poner en valor. Y lo otro que dijiste, que para mí es fundamental, sobre todo para los directivos escolares, que a veces nosotros no estamos casi obnubilados por lo que hacemos, porque son muchas las tareas que hacemos los directivos, y el profesor no se da cuenta de eso, pero el liderazgo distributivo, fundamental, el liderazgo colaborativo es fundamental, y algo que las escuelas, y lo conversaba también hoy día temprano, algo que siento yo que los sistemas escolares le tienen mucho miedo y que creo que deberían abrirse, que es a la democratización de las escuelas. Sí, es que tradicionalmente la escuela es verticalista. Sí, absolutamente. A ver, entonces sí, son desafíos. Y la pandemia permitió precisamente ese liderazgo colaborativo, porque no podía el director solo con la escuela. O sea, nunca pudimos, pero en la pandemia menos todavía. Había que generar ámbitos o espacios de trabajo cada vez más colaborativos. Y tener que articularlo entre todos los que trabajamos, porque todos levantamos la escuela. Totalmente. Si el que piensa que el liderazgo es seguir solo al líder, no. El líder moviliza. Y esa movilización no es seguirlo, sino que es colaborar, trabajar en conjunto. Lourdes, espectacular. Un último mensaje a nuestros amigos antes de irnos. ¿Personal? Sí. No, que para mí, por más que la educación no está valorizada como debería, muchas veces los que nos dedicamos a educar somos el último orejón del sistema muchas veces, por lo menos eso es lo que se siente acá, que tenemos que tener la fuerza para realmente plantarnos, poner en valor lo que hace a la educación y a la profesionalización del rol docente. Para mí eso es fundamental, y cuando vos lo transmitís con pasión y lo sacás afuera, que eso también, trabajar en los entornos sociales, en las comunidades directas, se van sumando voluntades, y eso hace que la construcción sea mucho más rica desde lo educativo, y estoy segura que eso se logra cuando realmente lográs formar un equipo de trabajo y que intervengan en los procesos educativos distintos actores sociales. Realmente estoy convencida de eso. Y así intento que trabajemos todos juntos desde los lugares en donde puedo aportar. Genial. Te felicito, Lourdes. Yo creo que tienes mucho ímpetu, tienes fuerza, y eso es lo que yo creo que uno busca en un director o directora de escuela. Esa persona que también te diga, ¿sabes qué? Y creo que por allá va el tema. Pero caminemos juntos, no separados. Y yo creo que ahí está la clave. Cuando me equivoque, o sea, hacémelo ver. Sí, no te quedes callado porque yo soy el director, o sea, a ver, decímelo y volvámoslo a hacer juntos desde otro lugar. Todos tenemos que darnos esa posibilidad. ¿Sabes qué? Eso es la vulnerabilidad. Mostrarnos vulnerables. Para mí eso también es otra cosa decisiva en los sistemas pedagógicos. Tenemos miedo a mostrar nuestra vulnerabilidad. Yo creo que eso es... Totalmente. Retroceder. La vemos como una debilidad, la vulnerabilidad, y en realidad es una fortaleza. Sí. Yo creo que hay que invitar a... Porque somos vulnerables. Una de las naturalezas humanas es la vulnerabilidad. Totalmente. Entonces es heavy. Y es rico. Sí, es genial. Oye, Lourdes, te felicito realmente. Me gusta tu experiencia de vida y tu fuerza en esto de dirigir escuela, en amar la educación. Así que muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por tu ímpetu, muchas gracias por tu fuerza, muchas gracias por lo que eres. Y eres mujer también. Y eso da más fuerza todavía. Y hay que invitar a seguir y a colaborar
a respetar, amar esto. Así que muchas gracias por haber estado hoy día con la ciencia de lo pedagógico y haber conversado con nuestros amigos. Gracias, porque es un espacio que está bueno para todos los que amamos la educación de poder encontrarnos. Muchas gracias. Oye, un abrazo, ¿ya? Abrazo, Gabriel. Seguimos en contacto. Igualmente, muchas gracias. Chau, chau. Eso pues, amigos de la ciencia de lo pedagógico. Hemos escuchado a Lourdes, una gran experiencia, un gran testimonio. Ahora a ustedes les toca también. ¿Ya? ¿Estamos? Recuerden, compartan este capítulo y cuenten lo que conversamos hoy día. Si tienen algún comentario en la descripción del podcast, escriban. Es fundamental. Compartamos y sigamos creciendo como la ciencia de lo pedagógico, porque es fundamental divulgar la ciencia de la educación. Así que los invitamos, amigas y amigos, para otro capítulo que vamos a tener muy prontamente en La ciencia de lo pedagógico. La ciencia de lo pedagógico con Gabriel Erices.